Muy bien, pues muy buenos días. Un placer acompañarles esta mañana. Quería saludar y dar la bienvenida al Senado. En primer lugar, a doña Irene Matías, directora general de APRI, a doña Yolanda Vega, directora de Asuntos Públicos de BCW y miembro del Foro Empresarial de APRI, a don Diego Bayón, director de Public Awareness en Harmon y vocal de la Junta Directiva de APRI, y a don Javier Valiente, socio director de Political Intelligence y presidente de la Comisión de Deontología Profesional de APRI. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, tanto la mesa que me acompaña como las personas que han querido acercarse esta mañana al Senado a ver esta inauguración y la presentación de este estudio, y a las personas que nos acompañan online, que también están con nosotros, aunque no sea en presencia física, desde luego sí cerquita y con mucho interés en lo que aquí se va a presentar esta mañana. Bueno, pues han tenido algunos de ustedes la oportunidad de ver una parte de lo que es el Senado esta mañana. A los que no hayan tenido la oportunidad, les invito a que puedan acercarse porque, si no lo conocen, en los días próximos a la Constitución, normalmente son las jornadas de puertas abiertas, y les invito a que puedan conocer esta institución de manera más cercana. Es verdad que el Palacio del Senado, que está, como saben, en el Colegio de la Encarnación, es la sede de la Cámara Alta del Senado del Reino de España, y la verdad es que a lo largo y ancho de todas, sobre todo de lo que es la parte noble, puede uno hacerse muy bien a la idea de lo que ha sido la historia de España, porque tanto en el Salón de Conferencias, que se llama, como el del Congreso, el Salón de los Pasos Perdidos, es uno de los lugares que destaca la historia de España en 4 de los grandes cuadros que tiene colgados, desde la reconversión de Recesvinto, pasando por la entrada en Constantinopla de Roger Flor, siguiendo por la rendición de Granada y siguiendo por la jura de la Constitución de la regente María Cristina de Borbón, y luego pues las estatuas que tiene a ambos lados de la sala. Uno, a lo largo, como les digo, de toda la obra pictórica que está en el Senado, no solo en esas salas, sino en las distintas salas que se pueden disfrutar visitando el Colegio de la Encarnación, se hace muy bien la idea de la historia de España. Además, podemos decir que esta es una de las salas emblemáticas también donde los senadores solemos celebrar comisiones muy frecuentemente. Antes de ayer tuvimos una comisión de justicia, en la que pues vino el secretario de Estado a comentar cosas, a hacer el control al Gobierno de los senadores. Y como ven, esta sala, como les digo, es la sala Clara Campoamor. Recordarán que a partir de 1931, por cierto, uno de los países que pronto tuvo el voto femenino, no así esos países que solemos envidiar de nuestro alrededor, fueron mucho más tardíos en el voto femenino. Recordar que es Clara Campoamor quien sola, porque en España no había en aquel momento un movimiento sufragista como podía haber en los países anglófonos, es Clara Campoamor la que sola y de acuerdo con la votación de algo más de 100 senadores, de algo más de 100 diputados, fue quien llevó a término por fin el voto femenino. Aparte de ese repaso por la historia, creo que es importante recordar que el Senado de España también acoge 3 salas que son el homenaje a 3 senadores asesinados por la banda terrorista ETA. Creo que esto nos lleva a nuestro pasado más reciente y que también es parte de la historia de España y, por tanto, está en esta Cámara. Bueno, pues como les digo, si no han tenido quienes nos acompañan desde aquí o quienes nos pueden ver desde redes sociales la oportunidad de conocer el Senado, les invito a que lo hagan porque realmente es una de esas cámaras que, aunque no tengamos el foco mediático, es una cámara donde se trabaja bien, y además el sitio que nos acoge, este Colegio de la Encarnación, la verdad es que es absolutamente magnífico. Bueno, pues centrándonos en lo que es el estudio que vienen ustedes a presentar, les diré que cuando hace un par de meses la Asociación APRI se dirigió por carta al presidente del Senado solicitando realizar aquí la presentación de ese último estudio en el que han estado trabajando sobre la visión de los poderes públicos y su relación con las administraciones públicas, indicando que las conclusiones eran de gran interés tanto para los senadores y, desde luego, para los diputados como para la ciudadanía, pues la verdad es que no podíamos por menos que acoger esta petición y agradecerles que se hayan fijado en el Senado para hacerla. Creo que la normalización de las relaciones entre la Administración y los distintos sectores de la sociedad son la piedra de toque que construye nuestro edificio democrático. Si a lo largo de los años se ha ido viendo como una necesidad
no solo como una necesidad, sino casi como una virtud, que el mundo del asociacionismo se relacione con el poder legislativo en la tarea de la elaboración de las leyes y con el Ejecutivo para la aplicación de las políticas reales, la realidad es que vamos avanzando, creo que estamos en ese camino, hacia la normalización de la relación entre el mundo de la empresa y la relación con estos dos poderes, con el legislativo y con el ejecutivo. Yo creo que despacio, pero es cierto que se avanza. Si bien, y esto es una opinión personal, yo percibo que esa relación es asimétrica en lo que respecta a asociaciones y empresas, mientras las relaciones con las asociaciones yo creo que se consideran como algo muy habitual y casi como una virtud. Todavía la relación con los poderes empresariales se ve como una especie de zona con claroscuros. Y ese, precisamente, es el nicho de trabajo que tienen en su asociación, y todo el avance que pueda realizarse en este campo será muy positivo, porque tanta necesidad tienen unos sectores como otros de relacionarse con la Administración pública. Pues bien, creo que este estudio complementa muy bien lo que son esas peticiones y, por tanto, creo que es absolutamente necesario realizar esa tarea, siempre teniendo en cuenta que al final será el poder político, que creo que también es ese eslabón necesario, el que module cómo conjugan esos intereses con el interés general. Creo que la única manera de terminar de normalizar esas relaciones con el sector empresarial llegará con la transparencia en la regulación, algo de lo que hablan en su estudio, y proporcionando igualdad de acceso a la información a todos los que trabajan con los poderes públicos, independientemente del sector en el que estén. Cierto es, como también ustedes reflejan en su estudio y plasman las conclusiones del último informe Greco, que queda camino por andar. Por darle un toque quizás un poco de nuestros autores clásicos a esta parte, yo creo que en términos machadianos se hace camino al andar, y justo estas jornadas es lo que hacen, camino. Por lo tanto, nos queda esperar, pero no en una espera pasiva, sino en una espera activa o proactiva, como se suele utilizar ahora ese término, a que por fin lleguen esos cambios en la regulación legal, salgan de su atasco de una vez, que es verdad que llevamos mucho tiempo esperándolos y no acaban de llegar, y podamos tener un marco adecuado para que la toma de decisiones sea más transparente y pueda contar, insisto, con cuantos más agentes mejor. Creo que nos va mucho en ello. No se puede olvidar que la Comisión Europea ha ligado el desembolso de los fondos Next Generation a que España regule estos grupos. Pero creo que esto va más allá del interés económico. Creo que esto, acabar de regularlos y tener un marco definitivo, ayudará a la construcción, que creo que es una tarea de todo, no solo de los políticos, no solo de las asociaciones, creo que también es una tarea de la sociedad civil. Todo esto nos ayudará a tener una mejor democracia. Así que sean ustedes muy bienvenidos a nuestra casa, que no es más que la casa de todos los españoles, y les deseo que tengan una jornada muy fructífera, que seguro que será así. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doña Cristina Ayala, por esta bienvenida, calurosa bienvenida. Efectivamente, desde APRI, Asociación Profesional de las Relaciones Institucionales, llevamos ya más de 10 años, o sea, buscando o demandando esa normalización y además profesionalización. Trabajamos en esa profesionalización y transparencia de la actividad, ¿no? Y queremos utilizar pues, la Semana de la Administración Abierta y unas instalaciones como el Senado para explicar nuestra visión, no solo a través del estudio, sino una posterior mesa redonda en la que presentaremos distintas visiones, ¿no?, de la regulación de los grupos de interés, donde veremos el ejemplo europeo, el ejemplo autonómico y local, ¿no?, que ya han avanzado en la materia. Me gustaría también agradecer a la Mesa del Senado que hayan accedido, ¿no?, a albergarnos, a permitirnos celebrar este acto tan importante para nosotros hoy aquí. También agradecer a los miembros del Foro de Organizaciones de APRI, ¿no?, impulsores de esta iniciativa, ¿no?, que han accedido también a participar en esta iniciativa y la han impulsado. Diego Bayón, director de Public Awareness de Harmon, Yolanda Vega, directora de Asuntos Públicos de Burson, Javier Valiente, director de Political Intelligence. Son tres organizaciones que apoyan a APRI. Dentro de APRI no solo tenemos organizaciones empresariales, como bien apuntas, también tenemos asociaciones sin ánimo de lucro que apoyan la buena relación, ¿no?, entre las administraciones y con los poderes públicos. Y nada, yo simplemente pues, agradecer nuevamente vuestra calurosa bienvenida. Con esto abrimos este acto y nada, gracias a todos los asistentes también por participar aquí en este acto de hoy. Muchísimas gracias.
Tony. No, pero, perdón. Sí, ya pasamos y ya... Muy bien. Con esto ¿Empezáis ya... ya? Sí, empezamos Muy ya, bien. entonces ya... Bueno, un placer. Muchísimas gracias por esta introducción. Bueno, muchos de los que estáis aquí, os voy a tutear, con permiso también de las instituciones que nos están acompañando. Somos muchos amigos y espero que también muchos simpatizantes y que muchas personas nos apoyen cuando estamos planteando de una forma amplia lo que consideramos los grupos de interés y esta relación público-privada que entendemos que tiene que ser, bueno, ya está muy normalizada. Es útil, ya voy a dar el titular al principio, es una relación, la relación entre los grupos de interés y las instituciones públicas está normalizada, es útil y, por lo tanto, sí que entendemos desde APRI que es hora de evolucionar y regular esta relación también en el ámbito nacional, no solo como veremos más adelante en estas instituciones en el ámbito local, autonómico y bueno, pues la experiencia que nos van a contar también de la Unión Europea. Muy rápidamente voy a comentar los resultados del estudio de APRI que ha realizado Deusto Business School con el apoyo del Foro Empresarial APRI, que, como comentaba Irene, ya más que foro empresarial es un foro de organizaciones, porque entendemos la defensa de los intereses de una forma muy amplia. Entonces, bueno, pues vamos directamente con ello. Hemos hablado de esa profesionalización y me voy muy rápidamente a comentar los datos. Hemos recordado en este foro empresarial de APRI que, insistimos todavía, vamos a cambiar esa denominación hacia foro de organizaciones. Nos parece muy importante destacarlo y también, bueno, pues algo recuerdo que se ha hecho con la colaboración, bueno, ha realizado Deusto Business School con la colaboración de diferentes instituciones como aquí se puede ver. También apuntar que el estudio que voy a presentar ahora es parte de una serie de iniciativas que se han desarrollado desde el foro, siempre para reflejar y para estudiar y profundizar sobre lo que suponen los asuntos públicos. Y también, en ese sentido, primero realizamos un estudio para preguntar a las empresas privadas, a las organizaciones que también desarrollaban esa representación de intereses, cuál era su opinión sobre el lobby. Y ahora también tenemos aquí a este estudio que viene a... Bueno, hemos preguntado a las instituciones, a los poderes públicos, cuál era su opinión. Muy rápidamente, los objetivos y metodología. El objetivo, bueno, pues sí, recabar esa opinión. Y tenemos un doble objetivo, interno y externo, porque internamente nos hace mejorar, conocer cuál es la posición, cuál es el interés y la opinión que tienen las instituciones públicas de nuestro trabajo. Eso para nosotros es importante para mejorar y para seguir avanzando en transparencia. Y después también porque lo que queremos y con la divulgación de este estudio lo que pretendemos es poner en valor esa profesionalización. El universo ha sido con representantes del ámbito autonómico, local, nacional, de los poderes ejecutivo y legislativo. También decir que incluso en algunos grupos hay una parte cuantitativa y una parte cualitativa. En grupos también han participado personas, miembros de instituciones europeas, también de la Comisión o del Parlamento Europeo.
Esto, nada, un repaso muy rápido que me lo voy a saltar porque vamos a los hallazgos. Vamos a los hallazgos, que tenemos 7, un número mágico. Sobre todo, como ya planteaba al principio, lo que vemos es que hay una relación natural con los grupos de interés. Estamos viendo aquí que prácticamente todos han tenido relación, porque si estamos hablando de un 97%, la inmensa mayoría se relacionan con, quizás habría que, no sé si poner ese foco en ese 3% donde están, que han dicho que no, pero hay una relación constante y permanente, ¿no? Hay un contacto frecuente, 3 de cada 4 miembros de estos poderes públicos, ¿no? Hay una perspectiva cualitativa que sí que se ve como algo completamente normalizado. Cuando estamos hablando de quiénes son quién representa a esos grupos de interés, estamos viendo que las organizaciones profesionales, lo que veíamos antes, organizaciones empresariales, son los lobbies más exitosos, porque de alguna manera lo que viene a plantearse aquí es que esa representatividad de las asociaciones empresariales pues, es percibida como algo muy útil, ¿no? Destacan además también la profesionalización y resulta útil porque, bueno, de alguna forma se concentra esa interlocución de muchas empresas en una entidad, ¿no? Entonces, eso es útil. Y sobre todo es útil por los resultados, porque aquí es interesante ver que la información que se va a ver más adelante, la información que plantean estos grupos de interés es útil. Y esa información luego acaba plasmándose de alguna manera en la modificación de la norma, de la ley, de cualquier regulación. Y eso es muy interesante porque además también desde APRI, ¿verdad?, nosotros planteamos desde la asociación que en una posible regulación que pueda haber huella legislativa en ese sentido. Es sano, es democrático y transparente decir que los poderes públicos se reúnan, es muy sano decirlo, que se reúnen con personas para conformar, para tener cuanta más información posible, para que esa información sea desde diferentes puntos de vista y poder tomar decisiones informadas. Entonces sí que nos parece además también muy interesante ese resultado, ¿no?, que es útil. Y que no es algo exclusivo del sector empresarial. Además, también en estas gráficas se puede ver que en esa relación con los grupos de interés, ¿quiénes son esos grupos de interés? Bueno, pues sin ánimo, con ánimo de lucro, pero sobre todo muchas organizaciones también, ¿no? Y organizaciones no gubernamentales, no solo las asociaciones, insistimos, empresariales o las empresas directamente. Somos personas. Ante todo, nos encanta el contacto personal y las reuniones presenciales han sido también la vía preferida, según han dicho los poderes públicos encuestados. Ese contacto personal que durante la pandemia ha sido, bueno, pues ahora mismo estamos en streaming también, nos estarán viendo, muchas gracias los que nos están siguiendo también desde fuera de este fantástico edificio. Ha venido para quedarse, ¿no? Ya los eventos son híbridos, pero ese contacto personal sigue siendo muy favorable y positivo porque se generan relaciones de confianza. Y además, bueno, pues se ha visto que también no solo esas reuniones directas, sino también el contacto en eventos que se pueden organizar para tal fin, también para desarrollar esa red, ese contacto permanente, ¿no? Aquí, bueno, pues como en la perspectiva cualitativa también tenemos algunas citas de lo que se ha planteado en ese estudio y obviamente la pandemia, bueno, pues ha supuesto, bueno, pues una evolución más de ahora también las personas importamos a través de las pantallas. La utilidad. Ya se planteaba, es útil. ¿Y por qué y para qué es útil esta interlocución y esta relación de los grupos de interés con los poderes públicos? Es muy útil porque sí que se detectan necesidades, se conocen nuevos actores que hasta ese momento a lo mejor no se conocían, se plantean alternativas que se van a incorporar en ese resultado que planteábamos antes, eso es muy interesante y además, bueno, pues
y esto lo vemos muy positivo, que lo hayan dicho también los poderes públicos, que legitima esa actividad, porque desde APRI lo que nos parece muy interesante también es insistir en esa legitimación, en que la defensa de los intereses no es una influencia oscura, sino que es una información transparente, útil y además que si se realiza además como debe ser y como vamos a ver en este siguiente hallazgo, bueno, pues la documentación. Estamos hablando de documentación, de rigor, de calidad. Es útil. Se valoran documentos, estudios, informes que se facilitan. El dato, que es lo que nos basamos en datos, no solo en las impresiones personales, en las emociones. Y bueno, pues esos informes son muy útiles para ver esas actuaciones. Por eso se consideran además útiles aquellos informes que están realizados por entidades también que los propios grupos de interés pueden solicitar o pueden recabar de otras terceras organizaciones que ya sean pues centros de estudio, otras que elaboran esos informes que son técnicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se valoran como algo muy positivo. Además, se habla de rigor, claridad y concisión, porque también me imagino que muchos de nosotros también desde las consultoras, cuando representamos los intereses de nuestros clientes o desde cualquier grupo de interés, abrumamos a veces a los poderes públicos con mucha documentación y bueno, ser concisos y precisos, eso también se agradece. Es también lección aprendida, algo que veníamos haciendo y que seguiremos realizando. Resulta imprescindible mejorar ese marco jurídico. Aquí es curioso porque vemos que un 22% de los encuestados y encuestadas han dicho que no es suficiente, no es adecuada la regulación que hay ahora mismo con respecto a los grupos de interés. Sin embargo, antes estábamos viendo cifras de acuerdo del 75%, del 80 y pico por ciento. Aquí, bueno, baja un poco al 60, pero no está mal, al 68, casi 70%, vamos a ser optimistas, que plantean que, bueno, pues que sí que hay que regular. Lo que pasa que otra cosa es cómo se regula y qué aspectos se regulan en concreto en esa parte. Hace un momento, y además saldrá luego en la conversación, lo que se entiende por grupo de interés de una forma más abierta, más cerrada, hay matices, pero bueno, sí que hay consenso en que aquí hay mucho que trabajar, queda por trabajar. Y bueno, pues esa normalización que se apuntaba al principio, cerramos ese círculo, esa participación se ha normalizado, pero también queda mucho por hacer. Esta es otra de las conclusiones que también lo avanzaba antes la senadora, queda mucho por hacer y creo que en APRI nos queda por hacer también, esa pedagogía, yo creo que social tenemos, porque entre las instituciones públicas, entre los poderes públicos, en los ámbitos ejecutivo y legislativo, lo tenéis, algunos de los que estáis aquí hoy, que nos acompañáis, bastante claro, que la utilidad que supone. De hecho, uno de los hallazgos que a lo mejor antes no he comentado es que ya no es solo que recibís las instituciones públicas, recibís a los grupos de interés, sino que los llamáis, también lo apuntabais antes, ¿verdad? ¿Os parece útil recibir a estas personas y os parece útil interesaros por lo que tienen que ofrecer, la información y la documentación rigurosa que tienen que ofrecer también los grupos de interés y la defensa también de cualquier interés que forma parte del proceso democrático, que es así como lo vemos. Por mi parte, para finalizar este decálogo para un lobby eficaz, un decálogo que realizó Deusto Business School con el Foro Empresarial de APRI y que, bueno, de alguna forma recuerda y cierra ese círculo, ¿no? de lo que puede ser
un ejercicio de la profesión de la representación de los grupos de interés sano y, además, bueno, pues también unos consejos para que nos recordemos todos cómo debemos trabajarlo, ¿no? Desde esa planificación, el saber con quién te tienes que reunir, ese apuntar, ¿no? Dar en la diana de no tampoco abrumar, sino elegir muy bien a esas personas con las que tenemos que hablar. Cómo tenemos que sembrar, que empezar a generar relaciones de confianza desde sembrar hasta regar, ¿no? Con este símil del cultivo de una planta que tiene que florecer y que florece después en ese resultado que veíamos. El conocimiento, por supuesto, de todos los procesos y de cómo funcionan las instituciones públicas. Esa visión también de lo que puede aportar, lo que podemos aportar desde la representación de grupos de interés. Obviamente que sea conveniente, que sea pertinente en ese momento. La colaboración es fundamental. Aquí no se trata de ver qué interés cada uno tiene. El derecho a representar sus intereses, por supuesto que sí, pero el hacerlo desde la perspectiva y el objetivo siempre de la colaboración, porque el interés público debe primar. Entonces, ahí tiene que haber siempre ese espíritu de colaboración, es fundamental. Y el rigor y la transparencia, que es algo que, bueno, pues la transparencia y neutralidad que cabe esperar de cualquier representante de un grupo de interés. Y volvemos a la transparencia, que es el punto del que partíamos, ¿no? Que es esta semana de la administración abierta desde esa transparencia. En definitiva, como decíamos, es hora de evolucionar y de regular esta representación de los grupos de interés. Y esto es lo que quería destacar y recordar lo que dice este estudio para dar paso, si no hay ninguna pregunta o intervención, para dar paso a la mesa redonda que vamos, estamos expectantes para escuchar a los representantes de las diferentes instituciones. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Con las conclusiones del estudio, esa necesidad de pedagogía, ¿no? Y normalización de los grupos de interés, ¿no? y regulación de la transparencia de los grupos de interés, pasamos a la mesa redonda, la regulación de los grupos de interés, el ejemplo europeo, autonómico y local. Una mesa moderada por don Diego Bayón, director de Public Awareness en Harmon y vocal de la Junta Directiva. Don Lucas González de Ojeda, director adjunto de representación y jefe de análisis político de la Comisión Europea en España. Don Pablo García Valdecasas, director general de Transparencia de la Comunidad de Madrid, y don Antonio Relaño, director general de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid. Pues muchísimas gracias y pasamos a la segunda mesa redonda. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. En primer lugar, quiero dar las gracias a las tres personas que nos acompañan. Las mencionaba antes Irene, don Lucas González Ojeda, director adjunto de la Comisión Europea en España y jefe de análisis político. Buenos días, bienvenido. Buenos días.
don Pablo García Valdecasas, que es director general de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Buenos días. Buenos días. Y don Antonio Relaño, director general de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días. Bueno, hemos invitado también a la directora de la Oficina de Conflicto de Interés del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que es el organismo responsable de la regulación de los grupos de interés a nivel nacional, que ha declinado su asistencia, y al portavoz del Grupo Socialista de la Comisión de Reglamento del Congreso, que es la persona que ha defendido la propuesta del Partido Socialista para incorporar un registro de grupos de interés en el Parlamento en España, que tampoco nos ha podido acompañar. Y es cierto que tenemos 3 buenos ejemplos de regulaciones que ya están en marcha y que se ha demostrado que han funcionado con eficacia, con razonable eficacia. Ahora le preguntaremos a los representantes de esas instituciones, pero es una pena que no podamos contar con la visión nacional, que es precisamente donde a día de hoy todavía no existe una regulación, y seguro que hubiera sido interesante que hubieran podido incorporar su visión a la mesa. En cualquier caso, para arrancar este panel y con los datos que marcaba Yolanda, que creo que es una contextualización muy interesante de cuál es la situación, el contexto actual, lanzo una pregunta inicial para todos los participantes, que creo que es obligada. Según los datos del estudio, casi el 75% de los decisores políticos mantiene contacto habitual dentro de su rutina de trabajo del día a día con grupos de interés, y la mayoría opinan que es una actividad que está plenamente normalizada y que se ha profesionalizado de manera creciente durante los últimos años. Así que la primera pregunta para mí, como digo, creo que es obligada. ¿Por qué queremos regular los grupos de interés? ¿Qué es lo que queremos conseguir cuando desarrollamos una regulación? Y en vuestra experiencia, permitidme que os tutee, y en la de las instituciones que representáis, ¿qué ventajas, qué beneficios creéis que ha supuesto contar con una regulación de este tipo? No sé si te parece, Lucas, podemos empezar por el caso de la Unión Europea, que es el primer registro con el que contábamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a APRI, muchísimas gracias al Senado, y además es un gusto estar aquí justo teniendo detrás la foto de Clara Campoamor. Yo te diría que en el caso de la Unión Europea y en el caso de la Comisión Europea en particular, yo, al haber trabajado en España y luego haber trabajado en la Unión Europea, tengo un poco la doble visión sobre la concepción que tenemos sobre los grupos de interés, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Bruselas que yo trabajaba en temas que tienen, digamos, mucho interés para determinados grupos de interés, valga la redundancia, y me acuerdo que teníamos reuniones, no voy a decir casi diarias, pero muy frecuentes con grupos de interés, con asociaciones, con entidades, en fin. Y a mí me sorprendía, porque decía, hombre, pero esto... Porque yo venía de España con la visión un poco negativa de las intenciones malignas que podían tener los grupos de interés, ¿no? Luego me di cuenta que eso es un error, lógicamente, porque al final de lo que se trata es de tratar de enriquecer el proceso legislativo. En este caso, en el caso de la Unión Europea, en el caso de la Comisión Europea, la definición de grupo de interés se liga mucho a aquellos grupos de interés que tienen la voluntad de tener algún tipo de influencia sobre el proceso legislativo o sobre el proceso decisorio de la Comisión Europea, en nuestro caso. Entonces, en primer lugar, no me quiero extender mucho porque luego podemos hablar, pero básicamente a mí me parece muy útil por 2 razones, yendo a la pregunta que tú hacías. En primer lugar, porque nosotros tenemos procesos de consulta pública y de audiencia pública muy amplios, donde hacemos nosotros participar a los grupos de interés. Es decir, nosotros no es que esperemos a que vengan los grupos de interés, sino que somos nosotros los que tomamos la iniciativa y queremos que esos grupos que pueden tener cualquier interés y que vayan a ser, digamos, objeto de regulación en cualquier directiva o en cualquier reglamento que nosotros vamos a proponer, porque la Comisión, como se sabe, propone legislación, pero luego son los colegisladores, Parlamento y Consejo, quienes tienen que decidir. Nos parece muy útil recibir esa visión por parte de esas partes interesadas, bien sea a través de consultas públicas, bien sea a través de eventos públicos. Esto yo creo que en España se hace menos, pero yo creo que cada vez más. Pero nosotros cogemos y hacemos un evento que va a estar focalizado en esta pieza legislativa. Y ahí invitamos a todo el mundo que tenga cualquier tipo de interés. Y, por supuesto, cualquiera puede participar desde la asociación
digamos, más focalizada en ese asunto hasta el último ciudadano. Y nosotros todas esas opiniones, digamos, esas visiones las recogemos, las procesamos y digamos, las integramos. Otra cosa distinta es que luego hagamos caso o no hagamos caso de una visión concreta. Pero es muy útil regular eso porque, digamos que tiene ese doble componente. Por un lado, el antes de redactar la legislación y el proceso de redactar la legislación. Y en ambos casos a mí me parece muy interesante que la gente sepa, que el ciudadano sepa que hay personas que tienen un determinado interés y que por tanto quieren comunicar ese interés, que no tiene por qué ser maligno, sino que puede ser muy legítimo, sobre cómo le va a influir esa legislación. Especialmente útiles en el ámbito europeo, y acabo aquí ya porque si no me puedo tirar aquí 2 horas hablando, es útil en el ámbito europeo porque además nosotros tenemos que lidiar con la visión de 27 culturas legislativas diferentes. Entonces eso bueno, pues nos hace que tengamos que ser muy rigurosos en recoger todas las sensibilidades, no solo desde el punto de vista técnico, puramente técnico, sino desde el punto de vista de la cultura legislativa y de la práctica legislativa de esa pieza de legislación concreta en cada uno de los Estados miembros. Y ahí me quedo. Muy bien, en el caso de la Comunidad de Madrid, la regulación tiene algo más de 2 años. ¿Qué beneficios y qué experiencia habéis extraído, qué balance hacéis de este tiempo? Bueno, en primer lugar, gracias por invitar a la Comunidad de Madrid y gracias al Senado y a todos los que habéis venido para compartir esta jornada con nosotros. Es un tema bastante complejo el que estamos viendo hoy, pero coincido plenamente con las conclusiones del estudio y con lo que ha dicho además Lucas, el representante de la Comisión Europea. Es verdad que es una parte innata, necesaria de las administraciones públicas. Es difícil encontrar un caso de éxito en la administración que no derive de una relación público-privada y que no derive precisamente de la hermandad que hay entre el sector privado y el sector público. Es verdad que tenemos una vocación de perdurabilidad, ¿no?, de ver qué ocurre en el sector privado, pero un caso de éxito va a traer siempre como consecuencia una colaboración que ha habido con el sector privado o un proceso de escucha, ¿no?, con respecto a las asociaciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, lo hemos comentado antes de la reunión, yo soy especialmente crítico con algunas legislaciones que ha habido en España porque creo que el momento de legislar sucedió en España en un momento en el que quizás había cierta convulsa política, cierta convulsa social y eso hizo sacar una serie de normas que quizás han sido excesivamente exigentes en algunos ámbitos y han retorcido un poco el papel que desempeñan ciertas entidades, como en este caso el ejercicio de la actividad lobista, ¿no? Simplemente como referencia, cuando España sacó la Ley de Transparencia Estatal en el 2013, pues creo que éramos el tercer país de la Unión Europea que faltaba por tener ley de transparencia, ¿no?, después de Bulgaria y Chipre. Eso no es malo. O sea, si Suecia tiene ley de transparencia desde el siglo XIX, nosotros tenemos Código Civil desde el siglo XIX. O sea, no es que no se legislara en aquella época, sino depende de lo que le demos importancia. ¿Eso quiere decir que en España no había transparencia? No, sí la había. Y el derecho a la información es un derecho constitucional, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en un momento en el que sucede la crisis y demás, pues hemos necesitado un impulso legislativo para a toda prisa regular este tipo de actuaciones, ¿no? La transparencia, la información pública, el derecho de acceso, la actividad lobista. Y nos hemos pensado que es una obligación y una carga contra la Administración para que se sepa lo que está haciendo. Y no es eso. Es una retroalimentación de lo que está haciendo la Administración y, en muchos casos, un asesoramiento experto, porque la mayor parte de los que trabajamos en la Administración probablemente no sepamos de nada en relación a un tema concreto en el que nos pasamos a ocupar. La mayor parte somos funcionarios del Estado o de la comunidad autónoma, hemos estudiado leyes, pero eso no quiere decir que sepamos mucho del sector que nos toca en un momento determinado hacer. Hablaba antes, creo que ha sido la vicepresidenta cuarta del Senado, de la legitimación. Hombre, claro, si a mí me encargan sacar una ley o una política pública, me siento con el sector mañana, pero les llamo yo. No tengo la cara de redactar una ley de 200 artículos pensando que sé más que el sector, que las asociaciones. Pero por eso lo ligo también con lo que hablaba la vicepresidenta cuarta del Senado, con el asociacionismo, que ya teníamos un derecho constitucional al asociacionismo, ¿no? Ya tenemos normas que imponen a las administraciones públicas relacionarse con las asociaciones representativas del sector, bien a través de órganos colegiados como a través de consejos consultivos, y tenemos procesos abiertos de participación, consulta pública previa, procedimiento de información pública, donde es verdad que se espera una participación específica concreta. Creo, y es una crítica que además hago contra la propia
norma de la Comunidad de Madrid y muchas normas que hay a nivel nacional, no por nada, sino porque creo que quizás hemos hecho una regulación desde un punto de vista menos profesional de lo que deberíamos haber hecho con respecto a los lobbies. Es una actividad, como dice el representante de la Comisión Europea, en absoluto peyorativa. De hecho, lo que aquí parece que se hace de tapadilla, en otros países y la cultura anglosajona, hay una parte de la empresa dedicada precisamente a la actividad lobista, al igual que al marketing, porque es algo que puede sacar rédito a una empresa concreta o a una organización o una asociación, y es loable. Es loable. Tampoco me gusta el concepto de grupos de presión o grupos de interés, no es eso. Es un asociacionismo cualificado para reforzar y para poder legitimar la actuación de las administraciones públicas, sin las cuales, sinceramente, me daría bastante miedo la actividad de los gobiernos y de las administraciones públicas, porque son los verdaderos expertos en la materia. Dicho lo cual, y que no parezca que esto es una crítica a la totalidad de lo que hacemos en la Comunidad de Madrid, es verdad que en la Comunidad tenemos una legislación relativamente fuerte, relativamente estricta, que nos ha supuesto un régimen de transparencia bastante exigente, que estamos cumpliendo, un régimen de publicidad activa bastante exigente, que estamos cumpliendo, pero con respecto a los lobbies, que no se llaman en la ley lobbies, se llaman entidades que ejercen influencia con la Administración, pues se ha creado ese registro de transparencia en el que actualmente hay 1000 personas y entidades inscritas, pero que yo dudo que realmente responda al concepto de actividad lobista que estamos viendo aquí y a que realmente responda a una necesidad lobista por parte del que quiere verme. Simplemente por resumir, y ya tendremos ocasión de hablar más adelante, cualquier persona que a partir de ahora se quiere reunir conmigo lo hace para influenciarme. Y como lo hace para influenciarme, se tiene que inscribir en el registro de transparencia. Y como se tiene que inscribir en el registro de transparencia, es lobista. Esa es la legislación de la Comunidad de Madrid. Yo creo que retuerce un poco lo que pretendíamos, porque no es eso, como lo tiene planteado la Comisión Europea, a mi modesto entender, no es eso como lo tiene planteado Estados Unidos y como lo tienen planteado muchos estados hacia los cuales yo creo que deberíamos caminar, ¿no? Insisto, no es una carga de repente hacia la Administración para que comparta el diseño de sus políticas públicas. Es una actividad profesional de retroalimentación y es lógico, como decía antes, y no me gusta citar ejemplos concretos de organizaciones, es lógico que si sacamos una ley de discapacidad me siente con la ONCE. Es así, y eso no es una obligación hacia mí, es que soy yo el que llamo a la ONCE, eso es una actividad lobista. ¿Se defienden los intereses de ciertos colectivos? Sí, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Porque la normativa, digamos que va orientada a ese colectivo, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo en la Comunidad de Madrid cómo conjugamos precisamente esa perdurabilidad del registro de transparencia que tenemos con ese régimen excesivamente forzoso, obligatorio, de cualquier tipo de persona o entidad que se quiera sentar conmigo cualquier día, que ya le convierte en lobista per se y que ya le hace susceptible de inscribirse en el registro de transparencia porque se supone que es lo que quiere hacer conmigo, que es influirme, ¿no? Muchas gracias, Pablo. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la regulación se aprobó en 2017, creo que fue la primera de un ayuntamiento en España, o sea que fue pionero en ese sentido y entiendo que es una regulación que está ya consolidada. Antonio, ¿qué beneficios ha supuesto durante este tiempo? Sí, bueno, buenos días a todos. Quiero hacer una matización. La ordenanza de la Ciudad de Madrid de transparencia de la Ciudad de Madrid es de 2016. Y ya desde 2016 se inició todo este camino que avanzaba o tenía por objeto incrementar los estándares de transparencia, que decir incrementarlos, existía normativa o alguna iniciativa, pero fue a partir de 2016 cuando se entra en todas estas cuestiones. Y de las que se han mencionado, bueno, invito a todos los presentes, por supuesto, a que visiten el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Es un portal de transparencia muy amplio en el que todas estas cuestiones que se recogen en la normativa estatal y luego en la ordenanza y ahora en la ley también de la Comunidad de Madrid, que nos ha obligado a adaptar la ordenanza y estamos en ello, eso ya aparece ahí. Entonces allí pueden encontrar toda clase de cuestiones y dos de las que se han mencionado aquí han sido muy interesantes. Una es la huella normativa, es decir, la influencia que se trata de hacer en el proceso normativo, eso ya está regulado en el Ayuntamiento de Madrid y tienen allí, pueden consultar todas las huellas, lo que hemos definido como huella normativa de las propuestas que se hacen y demás, ¿no? Y quién las hace y en qué sentido las hace. Por otro lado, tenemos también una circunstancia que yo creo que hay que destacar. El Ayuntamiento de Madrid es una administración local, es inmenso de grande, pero es una administración local. Entonces esto nos convierte al Ayuntamiento,
hablo por el de Madrid, pero pasa en todos, en la ventanilla en la que todo el mundo se relaciona con la administración. O sea, es muy poca la gente, ¿no?, que va al Congreso de los Diputados a hacer una reclamación o al Gobierno de España, pero en los ayuntamientos esto es frecuente. En el día a día de la gestión de un ayuntamiento, máxime del Ayuntamiento de Madrid, que tiene unas dimensiones tremendas y un volumen de contratación y de toma de decisiones y que afecta a 3,5 millones de personas, y sus normas también inciden en los municipios aledaños, la cuestión de la transparencia, una vez que se regula, tiene mucha importancia. Y entonces está, por un lado, la huella normativa, pero por otro lado está el Ayuntamiento de Madrid. Yo esto, hasta que no ingresé en el Ayuntamiento de Madrid ya hace bastantes años, pues no te imaginas que cada vez que vais por la calle os cruzáis en un trayecto de 100 metros, pues a lo mejor 60 veces con el Ayuntamiento de Madrid, porque la contrata de limpieza, la contrata de mantenimiento de la operación asfalto, el alumbrado, la policía municipal, y todas esas cuestiones normalmente llevan una toma de decisiones y una contratación. Y a su vez, la Ciudad de Madrid pretende ir en vanguardia e ir viendo los cambios que se avecinan y tiene que mantener relaciones con el sector. Esto obliga entonces a normalizar, y esto se hizo con esta ordenanza, estas relaciones que se tienen con esos sectores. Pero claro, no solo están esos sectores en la Ciudad de Madrid. Yo recuerdo un compañero mío que ya se jubiló que me decía, yo no soy de Madrid, pero me decía, ¿sabes la diferencia entre tu pueblo y Madrid? Que en Madrid cualquier cosa que hagas tienes 200 asociaciones que te van a dar su opinión. Entonces, si decides hacer el canal de remo, vendrán 200 asociaciones diciendo X, pongamos por caso que ecológicamente se afecta al río, pero vendrán 200 asociaciones de amigos del remo que dirán, esto es lo mejor. Entonces, esto era una necesidad regularlo en el Ayuntamiento de Madrid, que es verdad que se hace en 2016 y se va avanzando en esta línea. ¿Qué ocurre con esta circunstancia? Que el Ayuntamiento de Madrid, como también le ha ocurrido a la comunidad, como lo han comentado, mantiene una relación de ir a buscar soluciones, pero a diario llaman a la puerta con la finalidad de anunciar, pues mire usted, yo tengo una solución de un producto, yo creo que debería adoptar esta situación la Ciudad de Madrid, y esto lo hacen grandes empresas que también se registran. Luego hablaré, si hay tiempo, de dónde podéis ver todo esto, porque todo esto que os cuento lo tenemos plasmado, yo creo que quizá en el portal de transparencia más amplio que hay ahora en España. Además ya tiene una trayectoria de muchos años y se puede encontrar todo tipo de información. Entonces, pero también vienen asociaciones. El problema que se ha planteado con la normativa que nos ha afectado a la Comunidad de Madrid es que es una definición tan absolutamente amplia, probablemente porque se parte de esa circunstancia inicial de que el lobby es complicado, que es oscuro, que no sabe nadie qué decisiones se toman, y entonces pues uno se tiene que inscribir, como ha comentado el representante de la Comunidad de Madrid, pues cuando viene a reunirse con nosotros. Y mucha gente viene y dice, oiga, es que yo no soy un lobby, yo no soy lobby, porque es que yo soy una asociación de vecinos. ¿Y qué pide usted? Yo pido que, a ver si es posible, que en la próxima gestión de las pistas de no sé dónde, pues a lo mejor saber cómo podemos participar, porque a lo mejor si la orientaran por aquí. Pero claro, la definición de lobby es muy amplia. Y en segundo lugar, el criterio que yo me aplico, que a veces solo me lo puedo aplicar yo, pero si cambiáramos el nombre de la asociación por la de tal empresa del IBEX, ¿consideraríamos que esta solicitud es lobby? Pues probablemente sí. Entonces, yo si tuviera que decir qué detecto es una resistencia a que a nadie le califiquen como lobby. Las empresas lo tienen más asumido, pero las asociaciones y organizaciones tienen una resistencia todavía a ser definidos como lobista. Los argumentos que se suelen utilizar es yo no tengo ánimo de lucro, yo soy una organización vecinal, yo tengo unas funciones constitucionalmente atribuidas, pero ahora con la ley usted viene y trata de influir directa o indirectamente en la toma de decisiones. Por tanto, esa realidad no la hemos encontrado. Por dar algunas cifras, el Ayuntamiento de Madrid en todos estos años tiene un registro de lobbies que se inscribe uno online, recibe una confirmación en 48 horas, tiene que designar quiénes son sus agentes autorizados para venir y luego esa reunión se agenda en unas agendas públicas. Todo esto está, si entráis, os invito de verdad si tenéis interés, porque, bueno, además nos podéis pedir información, nos haréis trabajar más, pero para eso está. Nos podéis decir, ¿y con quién se ha reunido? ¿Y cuántas reuniones ha habido? ¿Y por qué ha sido esto? Y tal. Y toda esa información se facilita. Entonces,
Eso se agenda después y figuran entonces cuántas reuniones han tenido, quién las ha tenido, quiénes son los asistentes, cuál era el motivo de la reunión y la calificación del lobby. Por decir algo que no se ha planteado, pero que yo me topo con ello muchas veces, claro, hay situaciones, ¿no? En la vida no es todo blanco y negro. Hay algunas que se van ahí a esa gama de grises que luego encima depende del ojo que lo ve para considerar que es un gris más oscuro o que a lo mejor, bueno, pues no es tan gris, yo lo veo más blanco, ¿no? Y esa circunstancia se plantea, por ejemplo, en reuniones que efectivamente tienen cargos públicos o directivos, porque la obligación afecta también a los directivos, yo soy director general y personal eventual, que lo tienes con una empresa y entonces parece que se reúna el alcalde o yo mismo, ¿no? Con una empresa, pues oiga, si se reúne con una empresa, ¿esto cómo no va a ser lobby? A lo mejor la reunión con la empresa tiene por objeto simplemente hacer el seguimiento de un contrato que ya está en curso porque es tu contratista y te tiene que explicar cómo está. En otras ocasiones, las reuniones para hacer un evento, una circunstancia de este tipo, pero claro, cuesta pensar que se reúne uno con una empresa y no es lobby. Y a esto se añade una circunstancia que no se ha comentado, pero que yo creo que preside toda esta circunstancia o esta situación de los lobbies en general con las administraciones, y en particular digo el ayuntamiento porque los ayuntamientos son los que estamos ahí dando el servicio final, ¿no? al ciudadano. Y es que la presión ahora mismo que existe, pero yo creo que no cesará, porque genera una situación complicada porque nadie quiere verse en una noticia diciendo si se ha reunido o no. Y claro, lo que tampoco puede llevar es a la parálisis y a rehuir a las empresas o al que viene, porque es que entonces, ¿qué hacemos? Yo termino la legislatura y nadie me dice que me he reunido con ningún asomo de duda con una empresa, pero si alguien lo hace, pues no me reúno. Entonces, cuando me vienen y me preguntan, ponemos a mí o a otro cargo o concejal, ponemos en marcha, no sé, el asfaltado, un sistema de registro online, hay una aplicación que lo hace, hay varias empresas, convertimos en telemática toda la actividad del Pleno, hay varios negocios, empresas o desarrollos informáticos que lo hacen. Decimos que no y esperamos y nos quedamos aquí hasta que nos obliguen por ley a contratarlo. Esa es una realidad que se da en los ayuntamientos y cuanta más exposición pública hay, pues más se siente, porque yo creo que hay ayuntamientos más pequeños en los que esta circunstancia no se siente tanto. Por lo demás, ya no sé si me he extendido el tiempo, os invito a entrar porque tenéis la huella normativa, tenéis el registro de lobbies en el que se ve todos los que están, tenéis las agendas públicas, tenéis también todas las solicitudes de acceso a información pública y está prácticamente todo automatizado. La relación de la Ciudad de Madrid con el vecino o ciudadano de Madrid o interesado la estamos llevando a la digitalización. Nos ha impulsado el COVID, pero ya se venía trabajando antes, por tanto es muy fácil y muy accesible. Muchas gracias, Antonio. Luego, si tenemos tiempo, precisamente sobre ese debate, sobre qué organizaciones son o pueden considerarse lobby y cuáles no, podemos comentar porque sin duda es un tema de interés. Hemos hablado de la regulación en general. Yo creo que hay tres buenos ejemplos de registros aquí representados que se han implementado hace ya unos años y que, por tanto, podemos valorar qué es lo que ha funcionado mejor, lo que ha funcionado peor. En el caso del registro de la Unión Europea, por ejemplo, Lucas, que es un registro peculiar porque integra la actividad del Consejo, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, tiene más de 12.500 organizaciones inscritas. ¿Qué balance hacéis de todos estos años? ¿Qué elementos creéis que han funcionado mejor? No sé si habéis detectado también elementos de mejora durante este tiempo. ¿Qué análisis hacéis? En primer lugar, el análisis, o mejor dicho, la valoración general que hacemos sobre el funcionamiento del registro es muy positiva. Hay que remontarse, en el caso de la Unión Europea, a la normativa de transparencia, que es una normativa que data del año 2001, es decir, que ya tiene años, Y ahí lo que se dice básicamente es que cualquier ciudadano puede acceder a un documento de la Unión Europea, de cualquiera de las instituciones de la Unión Europea, en este caso de la Comisión Europea. Eso yo creo que es muy importante porque digamos que es el impulso definitivo a que precisamente pueda haber un registro donde se documenten las reuniones que se han tenido con grupos de interés. El registro efectivamente se pone en marcha, hay una reforma del registro en el año 2021 para ampliar, digamos, sus funciones. En Bruselas operan, se calcula, más o menos en torno a 30.000 grupos de interés o partes interesadas. A mí me gustan más partes interesadas que grupos de presión o grupos de interés. Partes interesadas me parece un término más neutro, pero eran 30.000. Yo me acuerdo, estando en Bruselas, que una vez me mandaron un mapa
alrededor de los edificios básicos de la comisión. Yo estaba en el edificio Charlemagne, pero es que está enfrente de Berlaymont, que es el edificio clásico de la comisión, y entonces se ponía en ese mapa los nombres de los grupos de interés alrededor del edificio y por el barrio europeo, y aquello era algo espectacular, ¿no? Es normal, es decir, ahí es algo absolutamente normal. Y la experiencia del registro es muy buena, es decir, como he dicho antes, la definición de grupo de interés es relativamente amplia, pero tiene que ver, insisto, con la influencia sobre la legislación y sobre el proceso decisorio. Como bien has dicho, alrededor de 12.500 se han inscrito en ese registro, y una vez que eso es así, tenemos dos normas básicas, que es que, en primer lugar, el registro tiene que constar unos determinados datos, no solo de quién representa ese lobby, sino con qué recursos financieros cuenta. Y, en segundo lugar, tienen que estar adheridos a un código de conducta que es público y que tiene que ver básicamente con normas básicas de comportamiento de los grupos de interés, de no tratar de obtener información de manera deshonesta, en fin, cosas absolutamente lógicas y normales que cualquiera puede consultar en ese código de conducta. Y una vez que eso es así, las reuniones que tienen que tener un registro público inmediato, no por petición de un ciudadano, sino un registro público inmediato, en la propia página web nuestra, son aquellas que tienen que ver con reuniones con miembros del colegio, es decir, presidenta, vicepresidentes, comisarios, y con los miembros de sus gabinetes, con la gente que trabaja con los comisarios, y con los directores generales. Es decir, lo que sería aquí, pues, en la organización de la Comisión Europea, para quien no la conozca, los comisarios serían como si fueran los ministros y los directores generales serían como si fueran los secretarios de Estado, pero son funcionarios, somos funcionarios. Y esas reuniones tienen que tener un reflejo inmediato. Es decir, uno puede consultar esa agenda, qué ha pasado, con quién se ha reunido, en qué fecha se ha reunido, sobre qué tema se ha reunido. Y eso tiene reflejo. Y luego, por supuesto, todas las reuniones que nosotros tenemos están a disposición, insisto, de una petición de transparencia por parte de cualquier ciudadano, periodistas, etcétera, que tenemos que contestar en unos plazos muy cortos, de aproximadamente unos 15 días laborables. Y, insisto, la experiencia es muy buena y, bueno, pues ahora estamos, digamos que es la normativa relativamente reciente, 2021, la última. Hay que ver todavía, estamos todavía al principio de aplicación de esa normativa, hay que ver cómo evoluciona y ya veremos si hay cosas que mejorar, que seguro que las habrá, sin duda. Muy bien, en el caso de la Comunidad de Madrid, si no he visto mal, hay más de 800 organizaciones registradas. Comentábamos que pueden ser muchas porque no siempre queda claro si es necesario registrarse o no en función del motivo de la reunión. Hay también un código de conducta que incluye un régimen sancionador. ¿Qué balance hacéis de estos 2 años y pico de registro y qué importancia también le dais a que exista ese tipo de códigos de sanciones para que la regulación se cumpla? Bueno, es verdad que lo que sí ha habido es un cumplimiento estricto de la norma. O sea, eso al margen de las discusiones que podamos tener doctrinales o académicas, es verdad que hay un cumplimiento estricto de la norma. La gente ha interiorizado que si tiene que relacionarse con la Administración y tiene que pretender influir en ella, tiene que inscribirse y darse de alta en un registro. Pero, como decía el representante del Ayuntamiento, es una definición de lobby tan amplia que realmente no sabes muy bien si estás o si no estás. Es cualquier tipo de influencia, directa o indirecta, en una norma o política pública. Una norma quizás te permite dudar un poco más, pero con respecto a la política pública no sabes qué hacer, porque el resto de lo que hace la Administración al margen de las normas son políticas públicas. Lo que pasa es que hay una parte que sí es verdad que tiene que quedar al margen desde mi punto de vista, la actividad meramente cortés y la actividad puramente comercial, como también decía el representante del Ayuntamiento. Nosotros no podemos negar la puerta a cualquiera que viene a presentarte su iniciativa comercial, que no es una actividad lobista, o sí. No sé, digamos que hay una separación complicada porque a lo mejor sí es lobista en el sentido de que está influenciando positivamente a la gran organización a la que representa. Pero bueno, es cierto que se ha metido ahí en un totum revolutum cualquier tipo de influencia directa o indirecta en la Administración que, como decía antes, se ha ligado desde mi punto de vista erróneamente a que eso lo hace cualquiera que me quiere ver, con lo cual todos son lobistas. Sin perjuicio de ello, pues la actitud la verdad que ha sido bastante positiva. 800 y pico, 900 entidades están inscritas. Si supieran todas que me pueden pedir reuniones y que yo estoy obligado a dárselas,
pues yo no saldría de mi despacho. Es uno de los aspectos que también hemos pedido modificar, porque la ley de la Comunidad de Madrid te obliga a que te sientes con todos, ya por el hecho de ser lobista, ¿no? Digamos que ha generado una carga hacia las empresas y organizaciones y otra a la Administración, ¿no? Que es una obligada labor de escucha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si esto cambia relativamente pronto y no se enteran las 800 que están inscritas. Pero bueno, lo cierto es que la labor que se ha hecho es de, bueno, es la norma que tenemos, quizás no es la forma en la que hubiéramos definido nosotros esta actividad profesional lobista, pero es lo que tenemos, vamos a cumplirlo, vamos a intentar ser lo más flexibles posibles, tenemos consultas diarias sobre qué hago, qué tengo que hacer, me tengo que inscribir, no me tengo que inscribir, ante la duda, tal y como está la norma, sí. Ahora, por ejemplo, tenemos ese complejo proceso que también prevé la norma de caducidad de los lobbies que se han inscrito en el registro. Tenemos que lanzar un aviso a las 800 para ver si quieren seguir en el registro o no. Entendemos que por la actividad que están desarrollando, pues la mitad van a salir del registro, porque muchas se han inscrito única y exclusivamente por la obligación impuesta por ley de tener que hacerlo por sentarse con nosotros, no porque su actividad lobista sea de verdad. Lo que quiere decir que a lo mejor la norma funciona y cada 2 años se va haciendo limpia, ¿no? Y se van quedando los verdaderos lobbies, no lo sé. Pero yo creo que la regulación que debiera de hacerse, hubiera estado bien contar con el representante del Estado, porque el Estado está legislando el tema de los lobbies, tanto por lo que se refiere al Congreso, que para mí es lo fundamental, como lo que se refiere a la Administración General del Estado. Habría que ver cómo lo están apuntando, ¿no? Porque es interesante que la definición no sea especialmente restrictiva con respecto a la Administración y tampoco excesivamente abierta con respecto a las organizaciones privadas, y sobre todo ese régimen a través del cual se publicita la actividad que desarrollan, ¿no? Las agendas son públicas, como decía el representante de la Comisión Europea. Todo el mundo sabe que yo estoy aquí, porque eso está publicado en el portal de transparencia. O sea, todo el mundo sabe que yo estoy aquí. Otra cosa es si APRI tiene que inscribirse en el registro de transparencia por hacerme venir a su mesa. Que estamos, Claro, pero ¿eso es así? ¿Están ejerciendo de lobby hacia mí? No. Yo entiendo que esto es una jornada en la que estamos discutiendo un tema de interés, pero claro, leyéndote el liderado de la norma, pues tienes esa duda, ¿no? Porque cualquiera que me pide una reunión o cualquiera que me pide participar en unos premios o ir a una jornada, les obliga a inscribirse en el registro de transparencia porque ejercen hacia mí actividad lobista, que también se me menosprecia, porque da a entender que cualquiera es susceptible de poder influirme. Por lo tanto, tiene que inscribirse en el registro de transparencia. Que no parezca, de nuevo, una crítica hacia lo que tenemos, pero bueno, es una norma curiosa y es verdad que el resto de normativa que veo a nivel autonómico está siendo también especialmente curioso en este sentido. Antes comentábamos el tema de los canales de denuncias, ¿no? Que la directiva europea, que ahora el Estado está tramitando una norma y las comunidades autónomas estamos en ello. Hay que tener mucho cuidado con estas legislaciones que están creando ámbitos nuevos en lo que se refiere a la gestión interna, rendición de cuentas y demás, porque nos podemos pasar un poco de frenada. En general, la respuesta que ha habido es positiva, respondiendo a tu pregunta, y nos genera muchísima carga y muchísima actividad. El portal de transparencia de la Comunidad de Madrid está muy bien actualizado, cumplimos en un 97-98% todo lo que es publicidad activa, y precisamente en función de las preguntas que llegan de los ciudadanos mejoramos esa parte que está comunicada hacia el ciudadano. Tenemos esa visión de que una proactividad de la Administración evita que el ciudadano venga tanto a nosotros a pedirnos la misma información. Lo que tenemos que hacer es, de manera proactiva, publicarla, que todo esté claro, traducido, no publicar los presupuestos, que no los entiende nadie, publicar, pues, por ejemplo, cómo hace el Ayuntamiento, cómo hace la Comunidad de Madrid, ¿no? Un quesito de dónde va cada gasto, ¿no? Cosas que podamos entender, ¿no? Y a partir de ahí, oye, si el ciudadano tiene dudas, que nos lo pregunte. Pero el tema de los grupos de interés, yo creo que hay que darle una pequeña vuelta y terminar de pulir un poco cómo está la regulación. En el caso del Ayuntamiento de Madrid hay prácticamente 1000 personas entre físicas y jurídicas registradas. En la primera intervención, Antonio, comentabas algunos de los beneficios que ha supuesto la implantación del registro. A mí me interesaba también conocer específicamente qué supuso la aprobación de la normativa de transparencia de la Comunidad de Madrid, porque entiendo que os habilitó un paraguas más amplio sobre el que trabajar, y también lo mencionabas al principio, algunos cambios en vuestra ordenanza, ¿no? Sí, bueno, la Administración local, al estar al final de la receptora última, quizá, de todos los cambios que se van avecinando en la normativa en cascada, la del Estado, la de la Comunidad Autónoma, cuando se aprobó la de la Comunidad de Madrid, pues nosotros teníamos ya muy avanzada una normativa muy amplia. La ordenanza del año 2016 se había
había un cierto consenso en que era muy amplia porque llegaba a cuestiones que no estaban reguladas y que después, muchos años después, han sido lo que se ha ido recogiendo en las normativas posteriores. Entonces es verdad que se planteó, lo digo como anécdota, la circunstancia de, pero hace falta modificar la ordenanza que es del 16 para adaptarla a una ley del 19. Pues había dudas, porque era muy amplia. Voy a dar algunos datos que, pues por ejemplo, ya ponía que había que inscribir los registros, los grupos de interés, ya había habido acuerdos del Pleno y de la Junta de Gobierno estableciendo cuáles eran los requisitos que debía tener el registro, que había que hacer un registro, que tenía que ser predominantemente online, todos esos requisitos ya estaban puestos. La posibilidad de solicitar información pública, pues es de las pocas ordenanzas que a día de hoy hay en España en la que no te exige identificarte. Si es información pública, pues démela usted y no me pregunte quién soy. Este tipo de circunstancias ya la ordenanza era muy avanzada, pero no cabe duda que cuando se produce un cambio de tal calado como el que hizo la normativa de la Comunidad de Madrid, aunque muchas cosas necesitaban perfilarse y otras surgieron nuevas. Entonces sí obligó a cambios, pero yo diría que fueron cambios de poner al día algunas cuestiones que necesariamente obligaba la ley, ¿no? Entonces, el registro de lobbies, por ejemplo, los formularios que hay online, que te inscribes online, pues incluyeron pues la denominación, las categorías, hubo que cambiarlas, pero ya se incluía, a lo mejor se añadió un poco más la información económico-financiera, pero ya estaba prevista, la identificación de quiénes son, la identificación de los agentes. En definitiva, el registro de lobbies en concreto estaba bastante asentado y avanzado. Una de las opciones que se planteaban con la normativa de la Comunidad de Madrid era adherirnos al registro, los registros de la Comunidad de Madrid, pero estaba tan avanzado el registro de lobbies, ya consolidado en Madrid, y con tantísima gente inscrita, y era muy operativo y tenía un dinamismo importante y agilidad, y lo mantuvimos. Entonces es compatible, hay interconexión, es una de las previsiones de la norma que tengan interconexión registral, pero se mantiene. Y es verdad que ha habido cambios, pero lo que más nos afecta en el Ayuntamiento han sido estas cuestiones que comentaba Pablo en la Comunidad de Madrid, que son las dudas estas de, bueno, esto, yo recuerdo un día, ¿no? Me llamaron por teléfono, todos alarmados, hay una reunión, bueno, pues la agendamos, venga. No, es que es de lobby. Bueno, ¿y quién viene? La Comunidad de Madrid. ¿Y cómo vamos a inscribir como lobby? Espera que lo consulto. No, que somos nosotros los que vamos. ¿Y qué pasa? Que somos nosotros lobby, pero ¿cómo vamos a ser lobby, no? Entonces, pues es que la ley aquí no queda claro. Entonces, el sentido común, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo lobby si es una reunión con la Comunidad de Madrid? Ya entonces esas cuestiones hay que ir aclarándolas. Pero claro, esas circunstancias que exigen aclaración pues no tienen trascendencia mientras, bueno, es una cosa clara, pero te puedes ver en situaciones en las que no está tan clara. No quiero mencionar ninguno de los asuntos que están en la prensa, porque ahí, pues fíjate, son circunstancias de era lobby, no era lobby, influía en tu decisión. Nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de criterios que se ajustan a la normativa. Está en curso una nueva ordenanza para dejar inscrito o bien señalado estas cuestiones dudosas y adaptarnos a la normativa de la Comunidad de Madrid, pero a día de hoy ya se cumple con la ordenanza antigua, que es la que está en vigor, la mayor parte de ellas, ¿no? Pero hay una serie de criterios, por ejemplo, si nos reunimos con una empresa que es una licitadora, o sea, una contratista nuestra, que viene a informarte de cómo está un contrato, no es lobby. Si vas a un acto público en el que es una entrega de premios, una recepción oficial, no es lobby. Si es una reunión como esta, pues no es lobby. Se inscribirá en la agenda, pero no es lobby. Si viene una empresa a decirte, tengo un producto y yo creo que a usted le interesaría verlo, porque a lo mejor es que si lo compra, pues se inscribe como lobby. Y luego también se pusieron en marcha, por lo que se refiere a las normas, multitud de procesos de los que se han hecho participativos en una plataforma que recibió en su momento bastantes premios y sigue siendo de las más avanzadas, yo creo, Decide Madrid, y ahí todos los procesos participativos a la hora de hacer, por ejemplo, normas, pues las consultas públicas se cuelgan ahí y luego quedan en huella normativa. La gente ha dicho, las alegaciones han sido, las organizaciones de la sociedad civil, para tratar de dar, tanto en las decisiones de compras o toma de decisiones como en los procesos normativos, un seguimiento lo más detallado posible. Pero siempre, como digo, a esas zonas grises, que es complicado. El registro de momento funciona bien, es, como digo, online, y esto nos ha planteado estas cuestiones que no están tampoco recogidas en la ley, ¿no? Te viene ahí un señor, pues mire, es que ha habido dificultades para inscribirnos y tal, pues si es posible,
retrase usted la reunión. No, es que tal, circunstancias, ¿no? La agenda muchas veces es complicada y ya alguno te viene con un tocho de escrituras, mire, del notario tal, de cual. Si yo soy el representante, el derecho mercantil dice, pues bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y, en fin, se buscan soluciones, no son las veces que más, ¿eh? Normalmente funciona bien, pero te puedes encontrar con esas situaciones. Entonces, siempre se requiere algo de flexibilidad. En líneas generales, la norma de la Comunidad de Madrid nos incrementó algunas obligaciones y en otras lo que ha requerido es mayor detalle y sobrevivimos. O sea, sigue funcionando todo, o sea, que entiendo que va bien. Gracias. Según los datos del estudio, el 68% de los decisores políticos encuestados considera que es necesario mejorar el mecanismo, el marco regulatorio que habilita la participación de los grupos de interés en la actividad pública. Como hemos comentado, aquí hay 3 buenos ejemplos representados de regulaciones en distintos niveles institucionales, pero no existe una regulación todavía a nivel nacional, aunque ha habido diferentes iniciativas en los últimos años por diferentes motivos, ninguna ha llegado a salir adelante. Y yo quería preguntaros, en primer lugar, por cuál creéis que ha sido la clave que permitió que las regulaciones en las distintas instituciones que representáis pudieran salir adelante con éxito y cómo consideráis, en base a la experiencia de los registros que representáis, que debe regularse esta actividad a nivel nacional. Si te parece, por cambiar, empezamos por ti, Pablo. Vale. A ver, yo lo he apuntado ya al principio. Yo creo que la regulación que se ha hecho ha venido como consecuencia de una crisis social, institucional en España que ha generado esa proliferación de leyes de transparencia, ¿no? 17 leyes, 17 registros de transparencia, 17 consejos de transparencia. Tenemos un mapa en la Comunidad de Madrid muy interesante de consejos, cuál es ejecutivo, cuál no, de leyes de transparencia, de tal, ¿no? Y yo creo que esto responde más que a una necesidad, a un cambio de paradigma, ¿no? a un hartazgo de la sociedad con respecto a la actividad que venían desarrollando los gobiernos y las administraciones públicas, una crisis provocada directa o indirectamente por ciertos gobiernos y que, bueno, en un momento determinado, desde 2007, 2008, 2011, pues hay una proliferación de normas, ¿no? Muchas de ellas, desde mi punto de vista, excesivamente restrictivas con respecto al sector financiero, con respecto a ciertos sectores corporativos, pero yo creo que se ha generado una necesidad en algunos ámbitos casi obscena, ¿no? de transparencia / desnudez, de exigencias a la administración pública, de exceso de carga burocrática, que yo creo que bueno, ha provocado todo este sistema en el que estamos ahora. Y desde mi punto de vista, un poco negativo, por cierto, yo creo que el registro de lobbies y el tratamiento que se ha dado de esta actividad ha corrido esa mala suerte, ¿no? Aquí ya había una actividad lobista, no reconocida ni regulada per se, pero ya había una actividad, ya hay asociacionismo, ya hay una serie de organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, la mayoría, que se relacionan con la administración, pero es verdad que, bueno, que ligando todo esto a la transparencia y a la necesidad de información pública, pues hemos creado un complejo sistema que lleva un nivel de exigencia enorme con respecto a las administraciones públicas, que yo espero que no sea en lo que caiga el Estado ahora cuando tiene que hacer este tipo de regulación, ¿no? Tenemos en la Comunidad de Madrid la línea abierta contra la hiperregulación, precisamente porque creemos que un exceso de regulación restringe la actividad que se está haciendo, no desde el ámbito público, sino desde el ámbito privado. Y aquí corremos el riesgo precisamente de ser el espanto de los lobbies, precisamente por exigencias de publicidad, de registro y demás, cuando de lo que estamos hablando es de regular una actividad profesional loable y apartar, si me permite, de ese aspecto peyorativo que tiene la actividad lobista, que no es más que reforzar la labor que ya realizan las propias administraciones públicas. Es verdad que, bueno, que mucho había que avanzar en España y bueno, las leyes de transparencia pues, han dado un impulso definitivo hasta una situación en la que antes no estábamos, pero anécdotas desde el 2013, que hay ley de transparencia del Estado, hay miles. De hecho, se exige identificarse como barrera del Estado para que no se presenten 700.000 solicitudes de información. Esa fue la forma en la que se decidió hacerlo, ¿no? Exigir certificado electrónico, ¿no? Que conlleva el problema que hablaba el representante del Ayuntamiento con las empresas. Es que el que firma digitalmente en nombre de la empresa tiene que ser el representante legal de la empresa y tener certificado electrónico acreditado como tal, y la mayoría no lo tienen, ¿no? Entonces, es verdad que se ha generado una sensación, una obligación bueno, una presunción de que la administración pública se va reuniendo por ahí con gente que vamos a salvar, inscribiendo a todo el mundo, obligando a publicarlo todo,
y haciendo del lobby pues esa persona oscura que ahora, tranquilos, estará publicada, ¿no? Yo creo que no es así. Entonces, desde mi punto de vista, la regulación tendría que ser abierta pero precisa de la actividad lobista, y yo creo que prescindir de una inscripción obligatoria en un registro, dando por hecho que cualquier actuación o cualquier interlocución con la Administración es precisamente esa actividad lobista. Yo he negado reuniones meramente institucionales por lo que supone. Eso te dice que la regulación actual no está bien apuntada, porque a lo mejor no quiero que se publique una reunión que he tenido yo con una entidad y que tampoco se dé por hecho que esa entidad se ha reunido conmigo para influirme. Pero es que mi reunión iba a ser meramente cortés, porque yo entiendo que como representante de la Comunidad de Madrid no puedo negar la reunión a nadie que me quiera presentar nada. Yo no soy nadie para negar reuniones. Cualquiera viene a la Comunidad de Madrid a presentar lo que quiere. De hecho, puertas abiertas para todo el mundo. Pero si eso a él le convierte en lobista y a mí me convierte en influido, ya tengo la pregunta en la Asamblea de por qué me he sentado con esa entidad y en qué sentido me ha influido. No, en ninguna, pero es que la ley de transparencia me ha obligado a ello. O sea, yo creo que el sistema se puede volver un poco perverso. Yo sería un poquito laxo con la regulación, no establecería una obligatoriedad como la que existe en la Comunidad de Madrid de inscripción en el registro, y trataría de no ligar esa influencia o intervención pública con cualquier tipo de encuentro que celebre la Administración o el Gobierno con una entidad, siendo meramente institucional, porque entonces también desvirtuamos la actividad lobista en sí, ¿no? Hablabas de la obligatoriedad, Pablo, y si no estoy mal informado, justamente en el registro europeo en 2021 la reforma incorpora que el registro pasa a ser obligatorio. Es verdad que hasta entonces era voluntario, pero con incentivos muy fuertes que de alguna manera no obligaban, pero sí incentivaban a esa inscripción. No sé qué experiencias traéis de ese cambio. Y también una de las cuestiones que se recogían en el estudio, una de las posibles medidas a implantar, que me sorprendía que tenía un apoyo muy bajo, era solo un 25% de los decisores institucionales era partidario en el estudio de que se incorporara en España la figura del pase de acceso al Parlamento de los lobistas, el badge, que sí que funciona en el Parlamento Europeo muy bien. Bueno, ¿qué medidas recomendáis en base a la experiencia del registro de la Unión Europea que puedan extrapolarse a España, y qué pensáis de la obligatoriedad y del pase de acceso en concreto? A ver, yo ahí tengo una visión un pelín diferente. Yo creo que efectivamente el registro es obligatorio, pero yo vuelvo al inicio. Es decir, decía antes que esto parte de las obligaciones de transparencia. Las obligaciones de transparencia en la Unión Europea y en la Comisión Europea en particular son amplísimas. Es decir, esto me hacía gracia lo que decías antes de que no se enteren estas 800 personas. Yo diría que no se enteren los 450 millones de ciudadanos europeos que cualquier email que nos llegue a cualquiera de los funcionarios de la Unión tiene que ser contestado, obligatoriamente. Estamos obligados a contestarle. O sea, quiero decir que el nivel de obligatoriedad en temas de transparencia es enorme. Pero bueno, eso es una anécdota. Pero hay una plataforma, nosotros tenemos abierta una plataforma donde cualquier ciudadano, periodistas normalmente, es verdad, pues piden documentos. Es decir, y no necesitan ningún tipo de registro ni nada por el estilo, sino que se meten, piden el documento X o piden referencias sobre algo y se le tiene que dar. Obviamente hay límites a la transparencia, porque tiene que haberlos, pues todo lo que tiene que ver con la defensa de la competencia, con la protección de confidencialidad, con actividades que sean relativas a la seguridad. En fin, hay limitaciones a la transparencia, pero la transparencia para nosotros es clave desde el punto de vista lo más amplio posible. ¿Y por qué eso es así? Hombre, porque yo creo que la Unión Europea, y en concreto las instituciones, las tres grandes instituciones de la Unión Europea, que son el Parlamento, el Consejo y la Comisión, tienen una voluntad decidida de, en fin, no sé cómo decirlo, de presentarse ante la ciudadanía como avanzadilla de este tipo de cuestiones, como de otras también, ¿no? Y yo creo que eso es bueno porque, al contrario de lo que pasa con las entidades locales, que siempre los eurobarómetros salen como los más, digamos, con los que se identifican más los ciudadanos, pues nosotros todavía, pese a que tenemos una reputación muy buena en los ciudadanos y especialmente en España, pues es algo que tenemos que trabajar en el reforzamiento de la ciudadanía europea, de la conciencia europea, y nos parece que la transparencia es un elemento importante. Y segundo, porque
vuelvo a lo mismo, los grupos de interés, la participación de grupos de interés de partes interesadas no tiene ningún elemento peyorativo. Es decir, si un comisario se reúne con la empresa X o con la asociación X y quede reflejo en su agenda, pues no hay nada peyorativo en ello, ni nadie le va a criticar por eso. Sobre todo porque tenemos que poner siempre, insisto, el contenido de la reunión. Si esa reunión es más institucional, menos, digamos, de contenido técnico o de influencia para una norma, pues eso quedará reflejado en la agenda también. Con lo cual, en principio, eso no debe suponer grandes problemas. ¿Que supone una mayor carga de trabajo? Por supuestísimo que sí. Y hay gente, nosotros tenemos, digamos, estamos sujetos a 450 millones de personas y tenemos el tamaño de un ayuntamiento un poco más grande que el de Madrid, en términos de funcionarios. Pero es verdad que hay gente que dedica parte de su tiempo o la totalidad de su tiempo a cuestiones de transparencia. Y eso, pues bueno, pues es una carga más. Pero a nosotros sí que nos parece que tenemos que ser lo más amplios o lo más, no sé cómo decirlo, más extensivos posibles en el ámbito de la transparencia y del registro. Sí que nos parece útil, sí. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, una de las cuestiones que comentábamos antes de arrancar la mesa informalmente, Antonio, era que incluso, bueno, y creo que lo has mencionado en tu intervención inicial también, que las organizaciones, incluso de vecinos que querían trasladar un tema al Ayuntamiento, tenían que registrarse. ¿Hasta qué punto la multiplicidad de registros que vivimos ahora mismo en España y la dificultad en algunos casos de hacer los trámites para registrarse, comentábamos antes el certificado electrónico, etcétera, supone una traba, una dificultad al derecho de cualquier ciudadano de participar en la agenda pública, de trasladar su postura, sus intereses a las instituciones? ¿Cómo tratáis de solucionarlo en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué creéis que puede hacerse? Además, entiendo, de impulsar un registro único a nivel nacional. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones ahí. Perdón. Yo creo que son dos cuestiones distintas. Efectivamente, la participación en una ciudad como Madrid parte del hecho de que la ciudadanía se pueda dirigir a su ayuntamiento, solicitar lo que sea, no sé, una ayuda, asociaciones que piden subvenciones, vecinos que necesitan solicitar una plaza en una escuela pública. Hablo del ayuntamiento, pero el ayuntamiento, si no sois de Madrid, pero si vivís aquí, o esto pasa en todas las grandes ciudades, tiene una red, ¿no? Entonces vas al centro social, vas al centro de mayores, una asociación pide una subvención, las pistas de deporte de no sé dónde. En fin, esta relación, esto no sirve si la gente pues, no sabe cómo o se dificulta tanto. Yo creo que esa parte está suficientemente atendida y ya ocurría antes de las normas de transparencia. Lo que yo creo que ha traído la normativa de transparencia ha sido, yo en esto discrepo un poco de algo de lo que se ha dicho, porque yo creo que es una línea que se ha iniciado y que todavía le queda mucho recorrido por delante. Creo que parte de una cierta, por un lado, necesidad de hacerse transparente. Es un término que soy director general de transparencia, pero cada vez me parece más indefinido y, por tanto, peor utilizado, ¿no? Porque uno ve los discursos de cualquier político en la tele y dice, pues no sé quién no tiene un discurso transparente. Y se refiere a que luego por la tarde ha pactado con lo contrario de lo que decía. Otro dice, este contrato no tiene cláusulas transparentes. Otro dice, no habla con transparencia. Y luego yo soy director general de transparencia y lo que hago yo no tiene nada que ver con todo esto. Entonces, el término transparencia es muy amplio, tiene esas connotaciones que todos le podemos dar, pero acaba de iniciarse. Y yo creo que tiene por objeto, de alguna manera, aunque esto es mi opinión, dar un respaldo de legitimación, que es curioso porque en el sistema democrático la legitimación se hace votando, pero tiene por objeto que esa segunda parte, esto lo digo yo, no sé si alguien lo ha dicho antes, si lo ha dicho no puedo citarlo, porque no lo sé, es mi opinión. Tiene por objeto, usted vota, pero después la legitimación que tiene la administración la va a ejercer diariamente porque usted tiene, si no quiere y decide prescindir, prescinda usted de su derecho, pero va a tener que estar informándole constantemente. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Se va a quedar las propias leyes, ¿no? Una cosa que no he mencionado antes, ¿no? Agenda completa de trabajo.
Pues es que mi agenda completa de trabajo supone reunirme con un auxiliar administrativo y con un director general o un concejal o alguien de otra organización. Completa de trabajo. Claro, las nuevas tecnologías han hecho posible esto, que es la segunda dimensión en la que entramos, que ya se va solicitando, ¿no? El derecho tecnológico debe recogerse en algún sitio, casi hablan ya como un derecho fundamental. Es decir, entramos en una nueva dimensión en la que todo está, y además es que es un reflejo, esto que llega ahora a la administración es un reflejo de nuestras propias vidas, porque si uno coge el historial de lo que le almacenan en Google o en sus perfiles de redes sociales, pues se ve dónde ha estado, qué ha hecho, con quién ha ido, su círculo de tal, tiene esta circunstancia que da un poco de miedo, pero yo creo que es el camino que se ha iniciado como vía para que la gente no tenga la sensación de que eso que vota después no le dan cuentas durante el mandato. Entonces yo creo que es un punto de inicio que va a ser muy largo y que esto todavía le queda mucho de avanzar en esa línea. ¿La participación en el Ayuntamiento de Madrid se ve afectada porque existan estos registros? Pues antes de que entrara toda esta normativa de transparencia ya se atendía a la gente, tenía la posibilidad de ejercitar sus derechos, de solicitar su plaza en un colegio público o de solicitar su plaza en una residencia de mayores o de poner una reclamación o dirigirse aquí a la Dirección General de la Policía pues o a objetos perdidos. Es decir, todos esos servicios yo creo que no se ven afectados. Se ve afectada esta parte de conocer y saber qué se hace para la gran parte de la ciudadanía. Para los que tienen ya, y ahí es donde empezamos a entrar en esto, algún tipo de interés, pues ya hay que matizar. Se le ponen estos filtros y yo creo que a día de hoy es impensable, pero lo va a ser mucho más a futuro, que aunque efectivamente genera disfunciones, como ya han dicho todos los que han intervenido en la mesa, pero es difícil que a futuro se pueda argumentar que si puede usted acceder, podemos tener esta reunión, podemos hablar, podemos llegar incluso a ver si se contrata o no, o se hace una norma o es necesario, sin que quede constancia. Porque los tiempos van en esa línea y por una realidad que es que hemos asumido todos de una manera casi sin darnos cuenta, y es que vamos permanentemente monitorizados con un teléfono móvil. Entonces esto no va ya solo a nuestros derechos como persona al estar, es que ya la gente no concibe que haya una reunión que sea digital y que no quede registro. Incluso, bueno, con carácter previo a mi vida aquí como transparencia, ¿no? Yo estaba todos los días en el juzgado, ¿no? Y en el juzgado, y fíjense que es un poder del Estado, el poder judicial, una de las cosas que calaba es que el verdadero ejercicio de los derechos, en muchos casos, había venido ligado de las nuevas tecnologías, que son las que dejan registro de que usted ha presentado un papel a las 12:25 del martes 17 de abril. Y entonces no le pueden decir que no, y hay 10 días para contestar. Y entonces, ha sido ese registro, ha sido salir de esa administración que está un poco oscurecida y que funcionaba con trámites muy antiguos, manuales, de papel, de que se extraviaba, de que no. Entonces, esa circunstancia es la que ha hecho posible que la gente, y además es que ya lo tenemos todos interiorizados, vas al aeropuerto y resulta que llevas en el móvil el registro. Operamos online, la administración se estaba quedando atrás, pero todo el mundo online implica sí o sí estar registrado. Entonces, en la medida, y finalizando, contestando la pregunta, en la medida en que los derechos de la gente requieran estas circunstancias del trámite online, necesariamente, primero, van a quedar registrados, en gran medida van a ser públicos, con las restricciones que decía el representante de la Unión Europea, ¿no? Van a quedar registrados con esas restricciones, protección de datos, seguridad, pero va a quedar. De hecho, yo vi un programa muy interesante en que unos representantes de Israel, de una tecnológica de Israel, dicen: nosotros desarrollamos una tecnología que permitía que no quedara rastro ninguno. Y claro, nos cerraron la empresa. No pudimos contratar con nadie porque no se podía, porque usted podía hacer todas las gestiones que hiciera y el propio software impedía que hubiera registro. Ahora el planteamiento es al revés. Debe ser público y en todo caso, quedando ahí los datos, no se ven. Esta circunstancia creo que va a ser la trayectoria que nos espera, pero no creo que sea una circunstancia invalidante para la participación de la vida ciudadana del 90% de las personas. Pero todos los que tengan un punto de interés se van a ver inevitablemente por esa vía de dejar constancia de ello y, bueno, al final te dice un argumento que muchas veces no sé si tampoco se puede comprar en su totalidad, pero te dicen: ¿qué problema hay si se ha hecho en contarlo? Pues hombre, sabemos que no todo es así en la vida, ¿no? Pero el futuro que viene es ese. Y si a alguien le supone un límite, pues tendrá que asumir que no puede ejercitar ese derecho. Esa es la vía que va, es lo que yo creo que viene, ¿no? Y eso va a dificultar
la situación actual, pero yo creo que va a servir para innovar y provocar cambios que veremos todos normales, como esto que leemos aquí atrás, que es que antes las mujeres no podían votar, ¿no? Pues han podido votar y el mundo ha ido a mejor. Entonces, estos cambios pasarán y tendremos que asumirlo y lo veremos hasta normal. Muchas gracias. Estamos casi sin tiempo. Una ronda final para terminar, ronda rápida sobre las cuestiones más controvertidas o más espinosas a la hora de regular el lobby y la actividad de los grupos de interés. En primer lugar, yo quería preguntar, Lucas, por hasta qué punto los registros de interés, de grupos de interés, son eficaces hoy en día, ahora que están cambiando también los canales de influencia, porque lo recogen los datos del estudio. Es cierto que la reunión presencial sigue siendo el canal más utilizado, más de un 90%, pero ahora mismo se puede hacer lobby también enviando un correo electrónico a un representante público, para lo que no hace falta estar registrado, incluso mencionándole en sus redes sociales y compartiendo un contenido, invitándole a un evento. ¿Cómo conseguimos actualizar a esas nuevas maneras de influir que existen la regulación de los grupos de interés? Bueno, es que yo creo que eso, si me permites, ha existido siempre. Quiero decir que no necesariamente tenemos que remitirnos a las tecnologías, sino que yo me puedo tomar un café con alguien y que eso no quede registrado. Porque, bueno, como es un café y he salido fuera de la oficina y tal, o una simple llamada. Es verdad que yo creo que con el tema de las tecnologías, desde luego habría que preverlo. O más que preverlo, habría que tener en cuenta que tenemos que ser lo más garantistas posibles en relación a las reuniones que tenemos. Yo creo que las normas de transparencia son necesarias, las normas de registro son necesarias, pero exigen una aplicación, llamémosle, racional por parte de las administraciones y por parte también y una comprensión racional por parte de los ciudadanos y las partes interesadas. Quiero decir que somos mayorcitos, que si yo tengo una reunión me da igual que sea presencial, que sea online, que sea tomándome un café, que sea porque me lo he encontrado por la mañana en el ascensor. O sea, quiero decir, todos sabemos de lo que se trata cuando estamos hablando de una reunión para tratar de influir sobre una norma. E insisto, quitándole toda la carga peyorativa que eso tenga. Si es que es normal que un banco o una asociación de bancos quiera tener su opinión sobre la directiva de requerimientos de capital de los bancos. Es que es lo más normal del mundo. E insisto, el formato no tiene tanta importancia como la comprensión por parte de los que tenemos que aplicar la norma de que eso tiene el carácter de registrable, llamémosle, ¿no? Eso, pero por supuesto habrá que atender a todas las novedades tecnológicas también para recogerlas, claro. Otra de las cuestiones que comentábamos al inicio era el debate sobre qué grupos de interés pueden considerarse lobbies y cuáles no, Pablo. No sé qué posición tenéis ahí. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los sindicatos creo que no están obligados a inscribirse. Según el estudio, por ejemplo, la mayoría de los decisores políticos sí que les consideran grupo de interés. Pasa lo mismo con ONGs. No sé qué postura tenéis en la Comunidad de Madrid. Es un poco curioso la regulación. Yo es que sí, insisto, creo que es necesario delimitar cuál es el papel real del lobby y cuál es el papel del resto de entidades que se relacionan con la Administración, ¿no? Resulta que los sindicatos tienen un papel constitucionalmente reconocido y entonces la Ley de la Comunidad de Madrid consideró que no era necesario considerarlo como lobby, porque ya ejercían un papel representativo de los intereses y derechos sociales de manera forzosa, ¿no? De hecho, en la Comunidad de Madrid hay una norma, creo que del 95, que te obliga a que cualquier órgano que se ponga en funcionamiento de la Administración incluya necesariamente representantes de los sindicatos y de la patronal de la Comunidad de Madrid, en este caso CEIM, ¿no? Entonces, yo entiendo que el legislador autonómico se planteó, bueno, si eso ya existe y por ley tienen que estar en todo lo que saque la Comunidad de Madrid, no vamos a extender esa obligación a los sindicatos, cuando yo creo que los sindicatos no entendidos como se entendían antes, que yo creo que es una visión ya bastante superada, sí están ejerciendo un lobby bastante interesante, aunque en relación al ámbito de los derechos sociales, ¿no? Excluirlos por el hecho de que ya tienen un papel constitucionalmente reconocido y una obligación por ley, pues quizás te hace que el concepto propio de lobby se desvirtúe un poco, ¿no? Estamos sacando el asociacionismo puro y duro que ya está reconocido en la Constitución en el artículo 22, estamos sacando a los sindicatos porque ejercen papel de representatividad forzoso, tanto sectorial como vertical, horizontal.
Entonces, ¿qué queda? El concepto de lobby, ¿no? No, pues cualquier persona que se reúna con la administración y directa o indirectamente te diga algo, ¿no? O sea, yo creo que la actividad lobista tiene que ser inclusiva con respecto a eso, porque realmente hace referencia en su mayor parte a ese tipo no de presión, de interlocución con la administración. Es verdad que en una época obligada y ahora a lo mejor pues debería de establecerse de otra forma, pero no creo que tengamos que hacer una regulación excesivamente abierta de lo que puede ser relacionarse con la administración, porque eso hace, pues como decía el representante del ayuntamiento, que cualquier entidad que se reúna contigo para cualquier cosa tenga que estar inscrita con carácter previo. Es verdad que es muy difícil la delimitación, introducir conceptos como la mera cortesía, el papel institucional. Coincido con el representante de la Comisión Europea que es complicado, bueno, cuando la reunión deja de ser institucional y empezamos a hablar de la chicha, por así decirlo, ¿no? Que ya es un poco actividad lobista, vale, sí, es perfecto, ¿no? Viene a presentarme un proyecto comercial, es una empresa de 3 trabajadores, no es lobby. Es una gigante, una consultora, así es lobby, porque es importante. No es fácil, es complicado la delimitación, ¿no? De hecho, Europa normalmente en algunas directivas separa, ¿no? Más de 500 trabajadores, menos de 500 trabajadores, volumen de negocio, ¿sabes? No sé, yo entiendo que no es fácil, pero hay que hacer una delimitación inteligente y yo creo que tenemos que incluir a ciertos colectivos que no entiendo por qué se han quedado fuera por el mero hecho de que tengan un papel reconocido constitucionalmente, porque el asociacionismo es el origen, al igual que el cooperativismo, de lo que han sido movimientos actuales muy desarrollados que ya venían previstos en la Constitución. Pero eso no quiere decir que no tengan por qué ser actividad lobista, porque, insisto, desvirtuamos lo que es el lobismo. Yo creo que los sindicatos ejercen una labor lobista como las organizaciones empresariales, que te están diciendo cómo tienes que regular el mercado laboral para no entorpecer las empresas mayoritariamente existentes en el país, ¿no? Absolutamente. Y por último, Antonio, para terminar, ¿todo tiene que ser público? ¿Cómo equilibramos la necesidad de dar transparencia con también esa necesidad de alcanzar consensos, de tomar decisiones que mencionabas en alguna de las intervenciones anteriores? En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, sí que existe una obligación de publicar la documentación que se entrega a los representantes públicos, ¿no? Y eso, como mencionabas antes, quizá puede suponer que haya reuniones que no se produzcan, que haya personas que luego no dejen ninguna documentación, ningún informe, que quizás puede ser útil para el propio ayuntamiento, ¿no? A la hora de abordar una regulación. Los problemas son los que se nos pueden ocurrir o vemos todos, ¿no? En el día a día todavía vemos más y alguno que te sorprende que no. Es decir, esta necesidad de transparencia supone, evidentemente, como ya se ha dicho, una carga que hasta ahora era desconocida. Todos los servicios públicos tienen que destinar una parte, todas las unidades del ayuntamiento destinan una parte de su personal y de su horario y de su trabajo a estas obligaciones de publicidad activa o demás. O sea que la transparencia en sí mismo tiene esta circunstancia. La segunda, y yo creo que eso ya lo he dicho, es tal cual están los tiempos y hacia dónde caminamos, no solo por la demanda que pueda haber en la gestión con los grupos de interés, sino es que ya la gente lo tiene interiorizado. Pues vamos en una decisión en la que toda nuestra vida, y ya si hablamos de la administración más, en cuanto que es pública, en cuanto que le afecta a todo el mundo, en cuanto que el derecho de participación en los asuntos públicos va a quedar de alguna manera registrada. Yo creo que es así. Y las nuevas tecnologías van en esa línea. Entonces, como ya nada se hace como se hacía antes, sino que todo entra por la ventanilla de la digitalización y la informática, va a quedar registrado. Y entonces yo creo que el futuro es ir asumiendo esta circunstancia. Tendrá un cambio, creo yo, educativo, cultural, en el que no se verá como algo peyorativo, ¿no? Ser un lobby o una actividad de interés y se entenderá que es así. Ahora, ¿ese proceso se produce en estas situaciones que dificultan el día a día? Pues sí, claro, es mucho más fácil a lo mejor. Esto depende, como siempre, ¿no?, de la situación en la que te veas. Los concejales o los ministros o los consejeros de la Comunidad de Madrid pues tienen que dar un aire de transparencia porque es que es consustancial a su función política. Entonces es difícil decir que no se inscribe algo, porque ya el mero hecho de no inscribir o no decir o no hacer transparencia o ocultar algo da esa sensación de posible de sospecha, ¿no? Claro, eso nos mete todavía en una dinámica que acelera más este proceso. Pero luego en el día a día, pues efectivamente se dificulta. Nosotros en ocasiones, mientras este cambio se opere y todo el mundo lo interiorice, y los que están en la administración y los ciudadanos y los grupos de interés, pues mientras esto pasa, pues efectivamente
Hay reuniones que hay que retrasarlas porque son lobby, hay reuniones que hay que posponerlas, hay otras que es necesario tener, y luego hay gente que ha sido principal impulsor de estas normativas, no voy a decir qué organizaciones, pero que luego se reúnen conmigo y si son un sindicato, la normativa de la comunidad autónoma les excluye, pero es que hay otros que no son sindicatos y entonces piden la reunión para decirte cómo hay que organizarse. Y dice, bueno, pero te tienes que inscribir como lobby. Y entonces te dice, no, yo no soy lobby. Y dices, pero hombre, si dices tú que tenía que ser todo el que... Ya, pero bueno, nosotros no. Pues te tienes que inscribir como lobby. Pues se retrasa. Entonces, es una circunstancia curiosa en la que nadie todavía identifica claramente dos cosas. ¿Dónde está el límite de lo que es lobby? Y segundo, interioriza que a futuro nos inscribiremos todos y esto generará estas adaptaciones en las que lo que hoy son dificultades se asumirán como una carga más, como ha pasado con las cargas de trabajo en la Administración, o se generarán sistemas en los que se solventará esta circunstancia. Pero a día de hoy yo creo que ya es un proceso no solo imparable, sino que difícilmente en algunas cuestiones ya una vez incluidas en la ley va a ser difícil echar marcha atrás. Y esa va a ser la dinámica habitual, creo yo, de todas las administraciones y muy particularmente de los ayuntamientos. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta mesa. Ojalá que alguien del Ministerio nos esté viendo por streaming para avanzar en esa regulación a nivel nacional que lleva tiempo en marcha, pero que no termina de cristalizar. Y damos paso ya a Javier Valiente, que es Director General de Political Intelligence, para que proceda con las conclusiones de la jornada. Gracias a los tres. Buenos días a todos. Intentaré ser breve porque llevamos un poquito fuera de tiempo. En primer lugar, agradecer también al Senado, a sus representantes, por abrir las puertas de APRI a esta jornada sobre la regulación de la transparencia en los grupos de interés en España, y también agradecer la participación de los representantes de la Comisión Europea, de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, del propio Senado. Se me ha invitado a presentar unas breves conclusiones de la jornada y bueno, me gustaría pues, hacer algunas reflexiones y destacar varias cuestiones de las intervenciones que hemos visto durante la mesa redonda y la presentación del estudio. En primer lugar, hacer una reflexión sobre lo que es el título de la jornada. No únicamente hablamos de regulación de la transparencia, también hablamos de hacer una profesionalización, ¿no?, de los grupos de interés en España. En este sentido sí que quería hacer una breve mención a ese punto, ¿no?, porque creo que vale la pena resaltar cómo en los últimos años pues, ha avanzado muchísimo esa profesionalización de nuestro sector y ese paso de los asuntos públicos de lo meramente táctico a una función estratégica en las organizaciones, ¿no?, en gran medida gracias a esa profesionalización de la representación de intereses, ¿no? Yo creo que esto ha ido permeando cada vez más en nuestra sociedad, que cada vez es más madura y participativa, ¿no? Esto, cuando se comenta cuál es la situación en Bruselas, pues yo creo que vamos en esa dirección y cada vez se asuma con mayor normalidad esa representación de intereses y esa interlocución entre representantes públicos y representantes de todo tipo de entidades, ¿no? Se asuma cada vez con mayor normalidad. Bien, yo creo que esto vale la pena destacarlo y creo que es un muy buen ejemplo de ello APRI, donde ahora mismo pues, ya hay más de 200 profesionales y entidades y organizaciones que han adoptado por unanimidad un código de conducta para autorregular nuestra actividad y que lo actualizamos regularmente para que esté al día y que refleje y digamos que asegure el cumplimiento de esas normas de conducta y funcionamiento, ¿no? Además, tenemos una estructura interna y como presidente de la Comisión de Deontología de APRI pues quiero destacarlo, una estructura interna y el asesoramiento de expertos independientes para velar por su cumplimiento, ¿no? Así que yo creo que la parte de profesionalización también hay que destacarla y estamos en ello y sin duda que esa profesionalización ayuda a avanzar también en la regulación de la transparencia, ¿no?
Dicho esto, sobre lo que son los resultados del estudio que ha presentado Yolanda, a mí me gustaría destacar dos datos, ¿no? En primer lugar, aunque ya se ha mencionado obviamente y se han recalcado, pero me parece importante destacar de nuevo que el 89% de los representantes políticos y cargos públicos encuestados considera útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad y el 83% en la identificación de preferencias de actuación pública. Yo creo que esto muestra la legitimidad de nuestra actividad y del ejercicio de esta representación de intereses y que esa propia legitimidad está asumida por los responsables públicos, ¿no? Y en segundo lugar, del estudio también destacar que el 63% de los participantes opina que la relación con los grupos de interés también genera legitimidad en el desarrollo de la política pública y el mismo porcentaje considera que que es favorable a la creación de un registro nacional de representación de intereses. Con lo cual, yo creo que esta relación a través de los registros, digamos que es bidireccional y genera legitimidad, confianza y seguridad a las dos partes. Y bueno, nosotros como lobistas siempre decimos que a la hora de defender nuestros intereses lo más importante es ir con datos, con cifras y con hechos. Y qué mejores datos que estos para reflejar la importancia y para justificar seguir avanzando en la regulación, sobre todo en esta Cámara Alta, en la Cámara Baja y ante el Ejecutivo, donde todavía pues, estamos pendientes de avanzar en ese sentido, ¿no? Respecto a las conclusiones de la jornada, de la mesa redonda, a mí pues, me gustaría destacar un par de puntos de lo que se ha comentado en la mesa. En primer lugar, yo creo que lo que ha quedado manifiesto es que allá donde se han incorporado registros, esto ha facilitado la representación de intereses y ha dotado de mayor transparencia al diálogo entre el sector privado y las instituciones, ¿no? Por lo tanto, solo el hecho de constituir un registro creo que ya es un paso positivo y eso es lo que yo he entendido también de la experiencia de los registros de las instituciones que han participado en la mesa. Así que eso es un punto que yo considero muy importante, ¿no? Por otro lado, también creo que de lo que se ha dicho en la mesa conviene, les traigo una conclusión que es digamos que esa representación y esos registros favorecen la comunicación bidireccional en las dos direcciones de esa interlocución entre las instituciones y el sector privado o los representantes de grupos de interés y que favorece pues, esa comunicación bidireccional que aporta a las dos partes, ¿no? Esa retroalimentación que se decía, ese asesoramiento externo, esa participación en consultas públicas, a través de eventos, etc. Entonces, todo eso pues, al final favorece el desarrollo de mejor legislación y de leyes pues, con más información y más fundadas, ¿no? Y en tercer lugar, aquí sí que he observado, ¿no?, ciertas discrepancias respecto al alcance de la definición de la representación de intereses, ¿no? Quizás en Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, pues los representantes sí que han mencionado que quizás la definición a veces es muy amplia o dificulta en ocasiones, digamos, la interlocución con determinadas organizaciones que no se consideran como lobistas. Mientras que el representante de la Comisión Europea, o de la representación, sí que, lo que venía a decir es que entiendo yo que en este sentido no hay que tener problemas y ser lo más extensivos posibles en este ámbito y siempre están las agendas públicas para mostrar cuál ha sido el contenido de esas reuniones, si han sido más protocolarias, si han sido más técnicas, más jurídicas, etc., ¿no? En cualquier caso, yo creo que de todo esto lo que se extrae es que hay que también tener sentido común en la aplicación de esos registros y en ese ámbito pues yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? De cara a la creación de un registro a nivel estatal, sí que me gustaría destacar algunas cuestiones y que están de una u otra forma también ligadas a las intervenciones, ¿no? Respecto a los sujetos obligados, nuestra posición como APRI, nuestra experiencia y la experiencia de las instituciones europeas, lo que sí que refleja y viene a mostrarnos es que es importante que exista esa obligación de registrarse con independencia de la organización a la que se represente, sean personas físicas o jurídicas, si se dedican profesionalmente y exclusivamente a esta actividad o solamente de forma parcial, representan una empresa, una organización. Nosotros creemos en APRI que todos deben ser tratados por igual y deben estar obligados a su inscripción, porque si no se hace así,
pues la no inclusión de unos u otros cuando se ejerce esa labor de representación generaría dos categorías, los que están obligados y los que no lo están, y eso puede dejar puertas abiertas para su no cumplimiento. Por otro lado, creemos que no dotar de obligatoriedad al registro impide que se garantice su eficacia y que un registro para el Congreso y Senado no obligatorio podría generar desigualdad de trato y discriminación en la exigencia de obligaciones sobre transparencia y ética, que serían difícilmente justificables cuando las actividades son las mismas y persiguen el mismo objetivo. Por otro lado, también creemos que el registro debe tener, para que tenga la necesaria credibilidad, debe ser considerado independiente desde el punto de vista funcional y administrativo y también por la opinión pública, y que por ello, y que en ningún caso debe ser considerado juez y parte en los asuntos que trate. Por ello, en el caso del Parlamento sí que creemos que debería depender de órganos colegiados representativos de la mayoría de los grupos parlamentarios con la asesoría técnica necesaria. Otro punto que desde APRI también insistimos y que algo se ha comentado en la mesa redonda es el tema de el poder avanzar en un registro común, que no único, que permita a una organización participar y tener acceso a las distintas instituciones sin necesidad de completar los trámites de inscripción en cada uno de los registros, ¿no? Evidentemente, la gestión de 8.000 registros por parte de una organización pues puede ser muy complicada y, aunque no llegaremos ahí, pues evidentemente el poder contar con un registro común sí que puede ser una herramienta muy interesante, y por eso desde APRI proponemos la constitución de un registro de transparencia obligatorio, público y gratuito, accesible electrónicamente para actuar ante cualquier institución o administración pública. Para ir concluyendo, quería destacar que este mismo mes de junio la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, visitó España. El motivo de la visita ha sido hablar de Estado de Derecho, libertad de prensa e igualdad, así como la próxima presidencia del Consejo Europeo por parte de España en el segundo semestre del 2023. Esta visita ha sido importante para APRI y para los profesionales de los asuntos públicos, ya que para nosotros la participación de la sociedad en la toma de decisiones y transparencia forman parte de los principios básicos del Estado. Pero es cierto, y tal como también señala el Consejo de Europa, que en ocasiones hay determinados aspectos que no se cumplen, como la regulación de la transparencia de los grupos de interés. Por ello, nosotros creemos que resulta imprescindible mejorar el marco jurídico de los grupos que regula los grupos de interés y su actividad ante las instituciones estatales, en particular el Gobierno y el Parlamento. Y además, yo creo que los trabajos desarrollados tanto por las comunidades autónomas como por el Parlamento en los últimos años han conseguido algo muy importante, que creo que se ha visto hoy aquí, que es un consenso político muy avanzado, casi total, sobre los contenidos de la regulación. Desde APRI creemos y estamos convencidos que la necesidad de reducir la brecha entre ciudadanos sobre la calidad de la democracia española y de su clase política tiene en la regulación de los grupos de interés una oportunidad para reducir dicha brecha. Y por eso llevamos más de una década reclamando dicha regulación a nivel nacional, a los sucesivos gobiernos y parlamentos. Sin embargo, queda ya poco para que finalice esta legislatura y, de nuevo, la regulación en el Parlamento y la Administración General del Estado parece que va a quedar como asignatura pendiente. Una asignatura que otros países de referencia, como puedan ser Francia, Alemania o el Reino Unido, o las instituciones europeas, ya han superado. En cualquier caso, y haciendo referencia a la intervención inicial de la secretaria cuarta del Congreso, estamos seguros que el camino andado todos estos años no ha sido en balde y que cada día nos acercamos más a ese objetivo que permita normalizar totalmente nuestra actividad y dotar de mayor seguridad jurídica a su ejercicio. Y así más, agradezco de nuevo al Senado la organización de esta jornada, os agradezco vuestra atención y con estas conclusiones doy por clausurada esta jornada sobre profesionalización y regulación de la transparencia de los grupos de interés en España. Muchas gracias.